¿Hay alguien? Ya, vamos a... A compartir la presentación. ¿Sí? Ahí estamos. Bueno, como estábamos comentando delante, ¿cierto? Hay cuentas que están eliminadas y cuentas que están reclasificadas. Y las eliminadas aparecen aquí las obras de arte, biblioteca y museo. Cuentas que el 31 de diciembre su saldo deberá ser cero. También aparecen los bienes excluidos, que también era una cuenta que existía hasta el 30 de diciembre del 2020. Cuentas que el 1 de enero deberán desagregarse, ¿ya? En material de uso consumo, material de uso consumo corriente. Cuentas que el 1 de enero del 2021 se deberán reclasificar en relación al plazo de vigencia, otros activos financieros a corto plazo, ¿ya? Cuentas del 1 de enero del 2020 se reclasifican en relación a su destino o uso, ¿ya? Cambio del catálogo cuenta. Creación de nuevos conceptos. Aquí aparecen, ¿no es cierto?, las propiedades de inversión, aparecen los bienes patrimonio histórico, artístico, científico, cultural, aparece el deterioro, acumulado de activos intangibles, etc. Código subgrupo que se modifica su denominación, cuentas que modifican su denominación, la 122.01.90, otros activos financieros a corto plazo, ¿no es cierto? Se le crea ahí un apellido a corto plazo. Creación de cuentas, aparecen las explicaciones de inversión, cuenta que se suspendía y que se reactiva su uso, cuentas que se eliminan, la de obras de arte, bibliotecas, museos y similares. Hay municipios que están conectados y tienen museos, por ejemplo. ¿No hay municipios que tengan museo? Las bibliotecas sí, hay muchos municipios que tienen bibliotecas, ¿ya? Ya, bueno, no hay respuesta. Aquí, ¿no es cierto?, vamos a hacer algún refresh de lo que hemos comentado. Dice, el instructivo de primera opción, el cual deberá ser aplicado por las municipalidades, tiene por objeto establecer los procedimientos que se deberán efectuar para el traspaso de los saldos de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio, desde su clasificación actual hacia aquella establecida en la nueva normativa contable. ¿Es verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿Ya? ¿Quién más dice que es verdadero? Sí, comparto, profesor, es verdadero. ¿Ya? ¿Quién más opina que es verdadero? Tengo 20 participantes. ¿Qué opina el resto? También creo que es verdadero, profesor. Ya, al principio lo vamos a dejar como verdadero, después lo vamos a chequear. Luego, en la 2 dice, en el instructivo de primera adopción se incluyen los criterios a aplicar para recoger los cambios que surjan de la nueva normativa en relación con los métodos de reconocimiento, valorización y revelación de los activos, pasivos y patrimonio en los estados financieros. ¿Es verdadero o es falso? ¿Verdadero? ¿Ya? ¿Quién más dice que es verdadero? Verdadero igual. ¿Ya? ¿Alguien más opina? ¿Verdadero, profesor? ¿Ya? Lo vamos a dejar también verdadero. Después el número 3 dice, en relación al costo atribuido, la municipalidad podrá utilizar el costo atribuido solo cuando disponga de la información del costo o costo histórico. Falso. Falso. Sí, ¿por qué es falso? Alguien que me lo comente. El costo atribuido solamente se podría utilizar cuando no se disponga la información del costo o el costo histórico. Perfecto, ¿cierto? Es falso. ¿Ya?
Dice, en general, el costo atribuido corresponderá al valor razonable o al costo de reposición depreciado o amortizado, que es el costo menos económico requerido para que la municipalidad sustituya el potencial de servicio no activo, incluyendo el importe que recibirá por su disposición al final de su vida útil, deducida su respectiva apreciación o amortización. ¿Es verdadero o falso? ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice el apunte respecto al costo atribuido? ¿Cuándo corre el costo atribuido? Creo que es falsa, profesor. ¿Por qué cree usted que es falsa? Porque estábamos viendo, ahí habla de valor razonable, no era valor de mercado. Sí, correcto. Pero, Entonces, por eso... ¿Ah? pero eso, lo que ocurre es que cuando... ¿Por qué atribuimos un costo? ¿En qué circunstancia? Cuando no se tiene información del bien. ¿No es cierto? Cuando no tenemos ninguna información respecto al valor o costo del bien, ¿cierto? Sí, Y ahí ¿en qué, digamos, en qué condiciones quedamos? ¿Qué valor le vamos a dar al bien si no tenemos ningún valor? Se llama costo atribuido porque le vamos a asignar un costo en el fondo, ¿cierto? Pero ¿en base de qué le vamos a asignar costo a ese bien? A un valor de mercado. Puede ser, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir que este enunciado podría ser verdadero, ¿cierto? Ah, sí, bajo ese punto de vista, sí, profesor, me equivoqué. ¿Ya? Ya, igual yo creo que después igual vayan analizando estos temas. Dice, la norma exige que los saldos contables se muestren como siempre si hubiera utilizado la nueva normativa. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Quién más dice que es verdadero? Verdadero. Ya. También vamos a colocarle que es verdadero. Sí, la verdad es que la normativa, por ahí apareció, no sé, porque yo mismo lo comenté, que cuando se actualizan, ¿no es cierto?, los saldos contables, producto de la primera adopción, ¿no es cierto?, todo este proceso hay que hacerlo como que si siempre se hubiese estado vigente las NIC SP, ¿cierto? Por lo tanto, podríamos decir que es verdadero. Vamos a ver si posteriormente... Bueno, yo quiero que igual lo analicen y lo comparen con los apuntes que tienen para que les quede mucho más claro. ¿Ya? Porque la idea también, en el sistema contable, la idea es que entendamos todo el aspecto conceptual. Porque nosotros tenemos que entender que la contabilidad no es solamente número, ¿ya? No es que nos cuadren los balances, ¿no es cierto? Nos cuadre el debe del haber, ¿ya? Tiene otros componentes también que tienen que ver un poco con la comprensión, el entendimiento de cada una de las operaciones que vamos registrando contablemente, de los hechos económicos, en qué circunstancias registramos ciertas operaciones, en qué momento reconocemos ciertas operaciones, ¿ya? Tenemos que tener, ¿no es cierto?, antecedentes base para poder registrar contablemente, que son los respaldos, ¿cierto? No podemos registrar operaciones que no tengan su respaldo correspondiente. ¿Ya? ¿Cuáles son las herramientas para la implementación de las NIC SP? ¿Ya? Primero que nada es reconocer la herramienta utilizada por las municipalidades en la implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público en NIC SP a contar del año 2000, 1 de enero del 2021, debería ser ahí una por ahí. Contenido. Primero que nada tenemos el oficio de la Contraloría, el 36796 del 16 de septiembre del 2020, que parte instrucción al sector municipal sobre los saldos iniciales y ajustes de primera adopción para el ejercicio contable 2021. Luego tenemos el oficio 64327 del 30 de diciembre del 2020, que
que imparte instrucción al sector municipal sobre el ejercicio contable del año 2021, y por último, ¿no es cierto?, el oficio 10.11.66 del 30 de abril del 2021. ¿Qué dice el oficio 36.796 del 16 de septiembre del 2020? La presente instrucción tiene por objetivo dar directrices previas al inicio del ejercicio contable presupuestario del año 2021 para que las municipalidades del país puedan adaptar sus sistemas contables a los nuevos requerimientos normativos, en especial a lo que se refiere al traspaso de saldo y los ajustes de la apertura establecidos en la nueva normativa para la primera adopción y ajuste de error. ¿Ya? Bueno, aquí yo sé que muchos municipios han tenido que recurrir, ¿no es cierto?, a sus proveedores computacionales, de los sistemas computacionales, para poder adaptar toda esta normativa con el sistema contable establecido en cada comuna. ¿Ya? En algunas comunas ha resultado más fácil, pero en otras comunas la verdad que han tenido varios problemas para poder originar la información. Y me he dado cuenta por ahí que hay muchos municipios, porque la Contraloría tiene ahí un semáforo, ¿no es cierto?, donde va señalando los municipios que han cumplido o no han cumplido con la información contable. Y hay varios municipios que sí tienen pendiente varios informes contables, y me imagino que una de las razones también está dada por esta nueva normativa que en cierta medida ha costado que los municipios puedan hacer todo este proceso, ¿ya? Dice los ajustes de primera adopción de la normativa contable Chile para el sector municipal. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el oficio circular 12.203 del 2020, en lo cual establece la homologación de cuentas y saldo. Dice, imparte instrucción a las municipalidades para la primera adopción de la normativa contable aprobada en la resolución 3 del 2020, establece la metodología que se deberá efectuar para la convergencia del plan de cuentas, en atención a que el cambio normativo modifique el plan de cuentas vigentes al año 2020. Por tal motivo, al 1 de enero del 2021, las municipalidades tendrán que reflejar los saldos de apertura conforme al nuevo plan de cuentas, para lo cual deberán ceñirse a lo instruido en dicho documento. De los municipios que están conectados, ¿están todos al día en sus informes contables o todavía tienen dificultades para elaborar los informes? Escucho opiniones. Profesor, nosotros en Cunco estamos al día, gracias a Dios. Tuvimos problemas, pero era problema de la página de la Contraloría con el libro diario. ¿Ya? Al subir el informe, tuvimos varios meses que no lo podíamos subir, pero ya después se regularizó. Ya, perfecto. Ahí voy a desconectarme un poquito. Seguimos. Bueno, establece la metodología que se deberá efectuar para la convergencia del plan de cuentas en atención a que, ¿ya? Comentábamos ahí que hay municipios que aún todavía no han podido hacer los ajustes, ¿no es cierto?, y la homologación de las cuentas. Por un tema de, primero que nada, un tema informático también, que no se han adaptado, no se han adecuado el sistema informático con los nuevos requerimientos. Alguien me comentaba antes que tenía problemas con el libro diario. ¿De qué comuna es? ¿Alguien me comentaba? Al que no le escuché bien de antes. De Cunco, profesor. Pero era a nivel, era de la página de la Contraloría que estaba el problema con el libro diario. No se podía subir el informe. Sí, pero se regularizó, sí. Ah, perfecto.
¿Hay alguna otra comuna que ha tenido problemas para poder generar la información, poder hacer la implementación de la NIC? Por lo menos la... Profesor, Sí, sí. mire, yo soy de la municipalidad de Leu. ¿Ya? Nosotros vamos al día por lo menos con los informes contables y diarios, ¿Ya? pero todos los meses los informes arrojan, sobre todo el agregado, una observación, ¿cómo se llama? No limitante, que igual pasa el informe, ¿Ya? ¿Sí? pero habla de cuentas que nosotros jamás la hemos usado, o sea, un error de la plataforma. ¿Ya? ¿Ya? Entonces dice que la depreciación no Se debe sé, efectuar. Se debe es efectuar. mayor que la depreciación, no sé de qué cosa, no se me ocurre, cualquier bien de uso es ¿Ya? mayor que el bien de uso, el saldo, ¿Ya? pero nosotros jamás hemos utilizado esas cuentas. ¿Ya? Entonces, eso debe ser un error del sistema, ¿no? Claro, lo que De la tienen que hacer ustedes ahí, primero que nada, es hacer el análisis de las cuentas. ¿Ya? No, si las cuentas jamás han tenido movimientos, nunca las hemos usado. ¿Ya? ¿Y ustedes han hecho presente a la Contraloría que esas cuentas no tienen movimientos? Nunca lo han tenido. Sí, bueno, verbalmente no. Pues, No, tienen que Profesor, hacerlo oficial a través de un oficio. ¿Ya? ¿Sí? a mí me pasa lo mismo que al colega Juan Fuentes, ¿Ya? que en el agregado aparece exacto. inconsistencia en algunas cuentas, pero que efectivamente yo no las trabajo ¿Ya? por bienes. Y yo lo conversé lo conversé verbalmente con nuestra analista acá de Temuco, ¿Ya? y me dijo, no, que no lo considerara. Bueno, en todo caso, subo el informe que dice que son estas observaciones generales, pero A que me no dijo consideran esa que no lo observación. considerara, que lo subiera nomás. Ya. Así que yo Pero creo que es como del sistema, sí, pero Escogen, yo les que sugiero que de igual forma, ¿no es cierto?, ante cualquier auditoría posterior, ¿no es cierto?, es importante que ustedes lo hagan presente por escrito, ¿ya? ya, Para que tengan un antecedente, que realmente ustedes revisaron la cuenta, ¿no es cierto? Porque cualquier, digamos, auditor va a meterse a la página de la Contraloría a revisar su estado y van a saltar esas observaciones, ¿ya? Pero ustedes ya van a tener el documento de respaldo en que acredita que sí, ustedes revisaron y que realmente esas cuentas no corresponden al uso de la municipalidad. ¿Se fijan? Entonces queda el pero respaldo. sería Sí, bueno profesor. saber igual si a los otros colegas les pasa lo mismo. Profesor, No sé si sí, dígame. profe, descuelemos. Mire, a mí también me pasa lo mismo con respecto a eso, porque también me aparecen notas, pero yo analizando el tema, claro, yo soy del sector municipal, por el sector municipal no utilizamos esas cuentas, pero ¿Ya? las utiliza educación y salud. ¿Ya? Y como es un agregado, Correcto. por lo tanto, tienen que ver ahí casos, puede ser de los servicios traspasados. Bueno, yo lo único que... Eran observaciones y que sí correspondían a servicios traspasados. Correcto. Mira, yo lo único que les puedo aconsejar, primero que nada, obviamente hay que hacer la revisión, hacer el análisis de cuentas, ¿ya? Primero que nada, para contar con la certeza de que la observación que están haciendo realmente no corresponde y que los estados mensuales, ¿no es cierto?, que se mandan a la Contraloría están correctamente elaborados, ¿ya? Pero igual yo les sugiero que lo hagan por escrito también, digamos, ¿ah? Para que también el sistema, quizás si es un problema del sistema que tiene la Contraloría, también ellos hagan sus ajustes pertinentes, ¿ya? Porque de igual manera queda, ¿no es cierto?, la duda de que por qué genera ese tipo de observación, ¿ya? Entonces yo como sugerencia les señalo, háganlo por escrito. Yo no sé si otras comunas tienen la misma dificultad. De las comunas conectadas, ¿tienen el mismo problema? Pareciera que no, ¿ya? Ya, pero como sugerencia, yo creo que lo mejor es que se haga una notita, ¿no es cierto?, firmada por el alcalde, manifestando las observaciones que se han señalado en los estados financieros y que, dado el informe en términos de que aparecen cuentas que no corresponden, que el municipio no las utiliza, señalarlas expresamente. ¿Ya? Profesor, Profesor, Sí, dígame.
¿Sí? De Cunco, a nosotros nos pasa lo mismo también con los informes del agregado. ¿Ya? Igual como la colega de Coyipuy, igual le hicimos, pero verbalmente con la analista contable, la consulta nos dijo que igual subiéramos los informes, que no había Si inconveniente. igual, si igual lo pueden subir, ¿no es cierto? Igual yo creo que se lo va a aceptar el sistema, pero igual está la observación, ¿ya? Que igual ustedes tienen que aclararla y decir que realmente no se utilizan esas cuentas, ¿ya? Profesor, Sí, dígame. quería aprovechar un poquito esta instancia para ver si a otros municipios les pasa lo mismo. Lo que pasa es que nosotros No se escucha. trabajamos con... Sí, Sí, ahora sí, ¿ya? sí, lo que pasa es que nosotros trabajamos con la empresa SMC ¿Ya? y a nosotros todos los meses nos aparece una observación igual que corresponde que aparezca, porque nos aparece la cuenta 46399, que es otro ajuste de ejercicios anteriores. ¿Ya? No le escuché Y no, bien la otra parte. Sabe que se corta un poco la llamada, la comunicación. Si me pudiese repetir. sí, a nosotros nos aparece la cuenta 46399, otro ¿Ya? ajuste de ejercicios anteriores. ¿Ya? Nos aparece con un saldo deudor, ¿Ya? ¿Y cosa usted que lo debería ser saldo acreedor. correcto? ¿Ya? Y, Depende, y nosotros trabajamos con SMC. ¿ya? Y yo he conversado con SMC y me dicen que esa es la forma que ellos tienen para reflejar los descargos de patente. A ver, Y que así lo hacen. Bueno, es una observación igual no limitante, por decirlo así, igual nos deja subir el informe. claro, lo que pasa es que independiente que nos deje subir el informe, de igual manera, algunas cuentas, ¿no es cierto? Y yo me he rescatado que algunas cuentas, que era lo que yo explicaba en varias oportunidades respecto al tratamiento de las cuentas activo, pasivo y patrimonio, ¿no es cierto? Que las cuentas de activo no pueden presentar saldo acreedor, ¿ya? Que las cuentas de pasivo no pueden presentar saldo deudor, ¿ya? Entonces, yo le sugiero que revise bien esa cuenta, ¿ya? Que si usted dice que le aparece con qué tipo de saldo, saldo acreedor, debiendo aparecer con saldo deudor, o le aparece con saldo deudor, debiendo ser saldo Aparece con- acreedor. me aparece con saldo deudor y debería ser con saldo acreedor. Ya, Pero el problema, profesor, que es una cuenta que la origina el sistema de SMC en forma automática, ya, cuando se produce un descargo. O sea, no es que nosotros movamos ojo, esa cuenta en forma manual. cuando se Por- produce ese descargo, ¿es un descargo de una cuenta presupuestaria? sí, Ya, ojo, léanse bien la normativa. Acuérdense ustedes que para hacer ajustes en las cuentas presupuestarias, ¿qué tenemos que utilizar? ¿Cómo hacemos los ajustes? Con signo negativo, profesor. Con signo negativo, ¿cierto? Entonces yo creo que por ahí debe estar el problema, revísenlo, ¿ya? Y eso sí, es un problema de, me imagino, debe ser de sistema, ¿ya? Ahí- profesor, mire, es que lo que pasa es que SMC me dice que ellos así lo trabajan y de hecho me enviaron pantallazos de informes de municipalidades grandes de Santiago, ¿Ya? supongamos Providencia, Vitacura, ¿Ya? y donde también les sale con saldo deudor. Ya, lo que Yo, pasa es que, yo, yo creo que aquí dentro de los municipios que están participando en el curso y trabajan con SMC, me imagino, por la respuesta que me dieron en SMC, les debe pasar a todos lo mismo, por me esta imagino, cuenta. lo que pasa es que como es tan analítica la cuenta, digamos, no se han percatado, pero al momento de hacer un análisis contable, yo creo que esa diferencia, esa inconsistencia van a aparecer. ¿Mm? Yo les sugiero que de igual forma revise, ¿ya? En qué forma ustedes registran aquellos, cuando usted hace un descargo de patentes comerciales, ¿cómo lo hace? Negativo, sí. Negativo, ¿cierto? Entonces verifique usted en los asientos Sí, contables. pero, En la profesor, nómina, pero esta es una cuenta ¿cómo se llama? De ingreso patrimonial, que no va negativa. ya, es que usted me estaba diciendo que era una cuenta, yo le digo, si es una No. es una cuenta presupuestaria, va a ir con signo negativo. Sí, no, sí va. Esta es Es la una- cuenta 46399, para que lo vean los otros municipios que están aquí, no sé si, y y para va- saber si les pasa lo mismo.
¿Qué tipo de cuenta es la que usted me dice? ¿Cuál es el código? 46399. Ya, Otros ese es otros ajustes de ejercicios anteriores. ese es una cuenta de Profesor, resultados de ingresos, ¿cierto? ¿Sí? Por tanto, profesor, De ingreso patrimonial. correcto. Debiera presentar siempre saldo acreedor. profesor, Dígame, ¿sí? mire, lo que pasa es que la consulta que está haciendo el colega con respecto a esta cuenta, ¿Sí? yo también tuve un problema y lo consulté a la Contraloría y me respondieron de que esa cuenta sí puede ir a ambos lados, tanto al debe como al haber, porque es una cuenta de ajuste. Claro, podría ser, ¿sí? Sí, porque, Por lo tanto, claro, no es un error ese que aparezca con el saldo. podría ser, ¿no es cierto? Tiene razón. ¿Por qué? Porque si tiene Profesor, saldo acreedor, ¿no es cierto? Va a ser una disminución en la cuenta, digamos, ¿ya? profesor, Sí. lo que pasa es que a lo mejor, no sé si el colega puede que esté confundido, porque hasta el año 2020 Ujú. había una cuenta que se llamaba igual, pero ¿Sí? tenía otro código. ¿Ya? Y que esa cuenta sí lo decía Contraloría que podía tener saldo deudor, acreedor, incluso también había una parecida de gasto patrimonial que también podía tener saldo deudor, acreedor, Claro, hasta que el es año 2020. Pero correcto. el año, al 31 de diciembre del 2020, esa cuenta se eliminó. Y ¿Ya? esta es otra cuenta, muy parecida. Y yo consulté a Contraloría y me dijeron, ¿Ya? no, tiene que tener saldo acreedor. Por eso está la observación. Ya, ya. Yo les sugiero que lo revisen bien, que revisen bien cuál es la estructura de esa cuenta, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento? Primero que nada, el tratamiento de la cuenta. Tenemos que tener claridad. El código y el tratamiento. Y el tratamiento está dado por la normativa contable general, ¿ya? Nunca una cuenta de activo puede presentar saldo acreedor, nunca una cuenta de pasivo puede presentar saldo deudor. Una cuenta de resultados de ingresos patrimoniales nunca puede presentar saldo deudor, ¿ya? Siempre saldo acreedor. Los gastos presupuestarios siempre va a presentar saldo deudor, nunca va a presentar saldo acreedor, ¿ya? Yo creo que ahí tenemos que partir primero, conociendo esa parte, y luego analizar la cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado con los registros de cada una de esas cuentas? Y hacer una revisión, digamos, de periodos anteriores, porque es la única manera de poder aclarar, ¿no es cierto?, si los saldos de esas cuentas están correctamente registrados, ¿ya? Yo lo único que les puedo decir es eso, revisen para atrás, ¿ya? De atrás para, o sea, de atrás hacia el inicio, ¿no es cierto? Y ahí van a ir detectando qué operaciones fueron las que se registraron y cuáles son las operaciones que no correspondería que estuvieran registradas en esa cuenta. Puede haber un error de registro, que también es factible, ¿ya? Pero eso hay que revisarlo en terreno, digamos, considerando la cuenta específica y viendo los cargos, los abonos en cada uno de los periodos. ¿Ya? Profesor, Sí, dígame. es que el problema, como le decía yo, esa cuenta se genera automáticamente por el programa SMC. Entonces, yo he conversado con SMC y me dicen que así tienen el programa para todos los municipios, y de hecho me No, mandaron pantallazos y claro. que no lo van a cambiar. O sea, Perfecto, no depende de nosotros. ya, está bien. Pero ¿quién alimenta la información contable? Está bien, el sistema te lo puede arrojar, pero ¿quién alimenta la información contable? ¿Cómo ingresamos la información contable? ¿Cómo generamos los asientos contables? Obviamente con el ingreso de la información. Entonces, quizá a lo mejor hasta puede haber un error de ingreso de información. Entonces, por eso yo les sugiero que frente a esa disyuntiva, yo creo, analicen la cuenta y analícenla primero que nada, ¿no es cierto? Para eso existe el libro diario, ¿ya? En la cual yo puedo verificar cuáles son las operaciones que están registrándose y que se están cargando, abonando en esa cuenta que me está generando ciertos saldos, ¿ya? Y de esa manera podré determinar si las operaciones que registra esa cuenta están correctamente registradas. Es la única manera, ¿ya? No hay otra forma. Porque yo no puedo, si no hago el análisis, ¿cómo puedo determinar si está correcta o incorrecta? Ahora, quizá a lo mejor desde el punto de vista contable, a primera vista, quizá a lo mejor yo veo que está incorrecta, porque si es una cuenta de resultados, es una cuenta de ingreso patrimonial, ¿no es cierto? ¿Ya? Y me está presentando saldo deudor, bueno, tengo que verificar por qué me dio saldo deudor, ¿ya? ¿Cuál es el origen que me generó el saldo deudor?
Lo mismo Sí. ocurre con los gastos patrimoniales. ¿Ya? Pero Profesor, sí, dígame. el último alcance, yo creo que el colega que habló delante se refería a la cuenta 46367 que se llamaba ajuste de ingresos patrimoniales años anteriores, que fue hasta el 2000, que fue hasta el 2020, pero esa cuenta se eliminó. Y esa cuenta podía tener saldo deudor, acreedor, Entonces pero esta podemos es, perfecto. esta es otra cuenta. Pero igual, como norma, revisemos la cuenta. ¿Cuáles son los Mm, movimientos que ha tenido? Es la única manera, no hay otra. ¿Ya? ya, Tenemos que auditar la cuenta. ¿Ya? Revisarla de atrás para adelante. Desde Profesor, el saldo final y tirarse hacia adelante cómo se fue generando cada uno de los saldos y qué fue lo que se fue registrando. Y comparándolo, obviamente, con los informes mensuales que se fueron generando durante los periodos, para poder detectar dónde se me generó, ¿no es cierto?, el saldo que tengo dificultades. ¿Ya? Y de esa manera puedo hacer presente, mire, la verdad que hay un error, hay que hacer, y tomaré las medidas para poder hacer los ajustes pertinentes. Y eso tiene que ver con ajustes contables, no más normales, de repente de situaciones que han ocurrido anteriormente y que yo las voy a ajustar en el momento que las determine. ¿Ya? Acuérdense ustedes que la parte contable ya no podemos retrotraernos de un periodo que ya pasó para el efecto de hacer ajuste. El ajuste lo hacemos en el momento que lo detectamos diferencia o incongruencia. ¿Ya? Seguimos. Los saldos iniciales. ¿Qué dice respecto a los saldos iniciales? Dice los municipios deberán informar los saldos iniciales de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio al 1 de enero del 2021, mediante el balance de comprobación y de saldos agregado, AG, y balance de comprobaciones de saldo desagregado por la gestión municipal y sus servicios traspasados, educación, salud, cementerio. En formato, ¿no es cierto?, TXT, que el formato que subimos, ¿no es cierto?, mes a mes, todos los informes. Definió el anexo. Para lo anterior deberán considerar el plan de cuenta establecido en el aludido oficio circular 11061 del 2000. Ya aquí tenemos que aplicar, ¿no es cierto?, a contar de enero, el nuevo plan de cuenta que está establecido en este oficio, que ha emanado de la Contraloría. ¿Ya? Dice adicionalmente, solo por este periodo 2021, los municipios deberán remitir sus saldos de apertura mediante una planilla Excel. Acuérdense ustedes que todos los municipios tuvimos que mandar una planilla complementaria, ¿no es cierto?, respecto de los saldos que se iban, ¿no es cierto?, los saldos iniciales de las cuentas para poder incorporarlo en el ejercicio respectivo. Dice, definida en el anexo B, a la casilla correo, perfecto, ya, la cual será revisada por este organismo contralor para determinar la congruencia con los saldos de cierre del ejercicio exterior y con las instrucciones de primera adopción, ¿ya? Esto lo hicieron ya todos los municipios, ¿cierto? La Contraloría les autorizó, ¿no es cierto?, los saldos iniciales para partir con esta nueva normativa. ¿Algún municipio tuvo dificultad en ese sentido? Ya. Dice el municipio debe realizar la carga de los informes con los saldos iniciales, el agregado, ¿no es cierto?, y todos los informes desde el punto de vista contable en el Citogen 2, ¿ya? Hay que subirlo en el sistema en lo cual quedó habilitado para poder subir estos saldos iniciales. El archivo Excel deberá contener los saldos de apertura de la gestión municipal y sus servicios traspasados por cada cuenta contable nivel 2 del municipio de acuerdo a lo establecido en el mencionado oficio circular. Del 2020, plan de cuenta para el sector municipal, solo de aquellas cuentas que tengan saldo y su fecha de envío. Bueno, nos dieron plazo hasta el 22 de febrero del año 2021 para remitir esta información. Bueno, me parece que la mayoría de los municipios lo hicieron, ¿no es cierto?, porque ya están entregando en forma normal los informes contables. ¿Alguna observación, algún comentario respecto a esto? ¿Hay municipios que tuvieron dificultades y cuáles fueron las dificultades y cómo lo resolvieron? Escucho comentarios. ¿No?
¿Cuáles fueron los ajustes de apertura, no es cierto? Ajustes de los activos y pasivos. El citado oficio 12.203 del año 2020 establece que una vez efectuada la apertura del ejercicio contable 2021, se deberá proceder a ajustar dichos saldos iniciales cuando corresponda, con el propósito de reconocer los activos pasivos conforme a los nuevos requerimientos de reconocimiento y o valoración, o dar de baja contable a aquellas partidas que no estén permitidas. ¿Ya? Bueno, a contar de esta fecha, ya, ¿no es cierto?, con los saldos iniciales, podemos ir haciendo los ajustes contables e incorporando, en este caso, especialmente los bienes de uso de cada municipio, ¿ya? En lo cual, ¿no es cierto?, permitirá ir depurando los saldos de estas nuevas cuentas. Estos ajustes se deben efectuar con posterioridad a la apertura del ejercicio 2021, durante el año o en el restante periodo de transición para aquellas municipalidades autorizadas por la Contraloría General de la República. En este caso, estamos hablando de los bienes nacionales de uso público, en la cual se autorizó que se incorporaran estos bienes hasta el 31 de diciembre del 2023, previa autorización de la Contraloría. Que aquí yo les sugiero hagan, ¿no es cierto?, esta petición formal, y yo les di la dirección ahí de la persona a quien hay que dirigirle esta solicitud. ¿Ya? Estos ajustes, dice, deberán realizarse únicamente al periodo de apertura en los informes de balance de comprobaciones de saldo y agregado, y balance de comprobaciones de saldo desagregado de manera conjunta. ¿Ya? Los ajustes de apertura solo deben contener las transacciones que serán ajustadas en el mismo formato que se utiliza para el envío de la información mensual. En las columnas saldo deudor o saldo acreedor se deberá informar el nuevo saldo de apertura resultante producto de la aplicación de la ley. ¿Ya? De hecho, la misma Contraloría mandó un formato, ¿cierto?, de cómo deben contener esa información. Acá nos da la Contraloría, el día 30 de diciembre del 2020, las instrucciones para el ejercicio contable del año 2021. Dice: la Contraloría General de la República, en virtud de sus facultades constitucionales y legales, especialmente de aquellas que le otorga la Ley 10.336 de organización y atribuciones de esta entidad, vienen a reiterarlas a las municipalidades del país que el registro y la información de las distintas operaciones que realizan en cumplimiento de la gestión que les compete desarrollar deben ajustarse durante el ejercicio del año 2021 a la normativa, plan de cuentas, procedimiento contable e instrucciones vigentes contenidas en la resolución 3 del año 2020, los oficios 11.061, 59.549, 36.796, todos del año 2020, y el 20.101 del año 2016, todos ellos de la Contraloría General de la República. ¿Cómo se abren las cuentas, ¿no es cierto?, de deudores y acreedores presupuestarios? ¿Ya? De acuerdo a la normativa, la NIC-SP, ¿no es cierto?, dice que las entidades edilicias al inicio del ejercicio contable del 2021, que si mantienen saldo las cuentas 121.92, cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios, y 221.92, cuentas por pagar de gastos presupuestarios, deberán traspasarlo en su totalidad a las cuentas contables 115, 1210, cuentas por cobrar, regulación de préstamo, ingreso por percibir, y a la 215, 3407, cuentas por pagar, servicio a la deuda, deuda flotante respectivamente. ¿Ya? Bueno, estas cuentas, ¿no es cierto? ¿Cómo cerramos las cuentas presupuestarias el 31 de diciembre hasta el año 2020? Alguien que me lo pueda compartir con el resto. Porque la idea es que empiece luego. ¿Cómo cerramos las cuentas presupuestarias? Porque aquí cuando hablamos de la cuenta 115 y la cuenta 215, ¿de qué cuenta estamos hablando? Aquí estamos hablando de las cuentas de ingresos presupuestarios, ¿cierto? Exacto. Sí, alguien me iba a comentar. Dígame nomás. ¿Sí? ¿Alguien iba a comentar? Ya, tenemos las cuentas 115, 12, 10, ¿no es cierto?, que ingresos por percibir, que provienen de cuentas complementarias, de cuentas presupuestarias de ingresos,
y la 215-3407, que es cuentas por pagar, servicio a la deuda, ¿cierto? Nosotros con estas cuentas cerramos el ejercicio presupuestario del año anterior, pero estas cuentas las tenemos que, ¿no es cierto?, abrir e incorporar tanto los ingresos presupuestarios que quedaron pendientes del año anterior, ya, en el presupuesto vigente, como también las deudas provenientes de gastos presupuestarios a la cuenta, ¿no es cierto?, deuda flotante, que es la 215-3407. Eso para reconocer presupuestariamente tanto los ingresos presupuestarios del año anterior como también los gastos presupuestarios del año anterior que quedan reflejados en la deuda flotante. ¿Ya? Dice que corresponden, ¿no es cierto?, respectivamente en armonía con los conceptos establecidos en el ejercicio presupuestario para registrar los derechos por percibir, por un lado, que son los ingresos devengados y no percibidos, ¿ya? Derecho a percibir, acuérdense, ¿ya? Y las deudas exigibles, compromisos devengados y no pagados, ¿ya? Que quedaron pendientes el 31 de diciembre del año anterior. Al efecto corresponde aplicar el procedimiento R04, apertura de deudores y acreedores presupuestarios, que se encuentra incluido en el oficio 59.549 del 2020, Manual de Procedimientos Contables para el Sector Público NSP. ¿Ya? No sé si hay dudas acá. ¿Alguien tiene problemas para este proceso? ¿Han tenido dificultades, por ejemplo, para la apertura de estas cuentas e incorporarlas en el ejercicio presupuestario, por ejemplo, el año 2021? Todos aquellos ingresos que quedaron pendientes, pero que quedaron devengados, ¿no es cierto? Y que los tengo que traspasar al ejercicio presupuestario siguiente. Lo mismo ocurre con los gastos presupuestarios. Ya, bueno, en todo caso, esta normativa está registrada y está disponible en el procedimiento R04, ¿ya? Apertura de deudores y acreedores presupuestarios, ¿ya? Que la Contraloría lo ha publicado en su página. Respecto a los ingresos por percibir y deudas flotantes, respecto a lo expresado en el punto anterior, lo que estábamos analizando, cada municipio tiene la responsabilidad de asegurarse de que los deudores y acreedores presupuestarios originados en los ingresos por percibir y la deuda flotante respectivamente correspondan a ingresos y gastos devengados y que estos cuenten con la documentación de respaldo considerando los criterios establecidos en el oficio 1101 del año 2016 de la Contraloría. ¿Ya? Es importante, yo como sugerencia les planteo que todos los años al cierre del ejercicio presupuestario se tiene que hacer un inventario, ¿no es cierto?, respecto de tanto los ingresos por percibir como también los compromisos de pago que quedaron devengados y que no se pudieron pagar dentro del ejercicio presupuestario respectivo. ¿Ya? Y respecto de los ingresos por percibir, tiene que quedar claramente detallado, ¿ya?, en un anexo o en registros auxiliares del sistema contable, cuáles fueron, ¿no es cierto?, el monto de las patentes pendientes de pago que quedan del año anterior, como también cuáles son los contribuyentes que quedaron pendientes de pago. Es súper relevante, porque esa es la única manera de poder controlar estos ingresos. Por un lado, permite, ¿no es cierto?, hacer el proceso de cobranza, primero administrativa, luego hacer la cobranza judicial, ¿ya? Y en última instancia, ¿no es cierto?, también nos permitirá, si tenemos desglosada esta información, poder efectuar los descargos por encontrarse prescrito, ¿no es cierto?, la cobranza. Ojo, cuando nosotros rebajamos ingresos presupuestarios, ¿ya?, y descargamos de la contabilidad, eso no significa que el municipio deja de ejercer acciones de cobranza, ¿ya? Eso para que nos quede claro, ¿ya? El municipio tiene que agotar todos los medios de cobranza, ¿no es cierto?, que tenga a su mano para poder requerir de esos ingresos que están pendientes de pago, ¿ya? Es la única manera, por un lado, ¿no es cierto?, de poder en algún punto disponer la rebaja o el descargo de esos valores, porque tengo que acreditar fehacientemente que se han agotado todos los medios de cobro respecto de esos ingresos por percibir, ¿ya? Y aquí dentro de los ingresos por percibir,
¿cuáles quedan generalmente pendientes? Por ejemplo, quedan las patentes municipales, ¿ya? Los derechos a aseo, obvio, que es un tema muy sensible a nivel de cada comuna, ¿no es cierto? Y esto pasa ¿por qué? ¿Ya? ¿Ustedes han analizado por qué la gente no paga los derechos a aseo? Alguien que me comente. ¿Cuál es la realidad de algunas comunas? Por lo menos de las comunas que tienen establecida la tarifa y que cobran el derecho a aseo. ¿Han hecho algún análisis, alguna evaluación respecto de por qué algunos derechos municipales no los pagan los contribuyentes? En este caso, el derecho a aseo. Profesor, Dígame. la Municipalidad de Coyipulli, bueno, desde que partió la ley siempre ha cobrado, pero ¿Ya? tiene mucha morosidad, porque yo creo que la gente siente que ese servicio es de la municipalidad y tiene que prestarlo gratis. Y porque Correcto. además yo le contaré que a veces hay hasta funcionarios municipales que no pagan el derecho al aseo. ¿Ya? Entonces, No, no, por eso tenemos tanta morosidad. sí, yo Que creo la que gente siente. sí, a nivel nacional existe mucha morosidad respecto a... A ver, yo les voy a contar un poquito la historia. Lo que pasa es que hasta el año 1996, ¿no es cierto?, el servicio de aseo comunal era íntegramente de responsabilidad municipal. No había cobro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que quedó internalizado que es un servicio que lo tiene que proporcionar la municipalidad en forma gratuita, ¿ya? Desde el año 1996, ¿no es cierto?, cuando se modifica la ley de rentas municipales, la gran reforma a la ley de rentas municipales, ¿no es cierto?, incorpora el derecho a aseo como un derecho a cobrar por parte de los municipios, ¿ya? Y ahí determina también, a través de un reglamento, la forma como hay que determinar las tarifas, ¿no es cierto?, los procedimientos, los tiempos, la permanencia de las tarifas, la actualización de las tarifas, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se establece este sistema, ¿no es cierto?, se establece la determinación de la tarifa. En ese caso, empiezan, ¿no es cierto?, cada municipio establece, de hecho, hasta áreas específicas, departamentos, secciones, ¿no es cierto?, de la cobranza del derecho a aseo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que vuelvo a repetir, tiene que ver con un tema de que la comunidad, ¿no es cierto?, aún tiene internalizado que el servicio de aseo es un servicio que es de responsabilidad gratuito de la municipalidad, que los usuarios no tienen la obligación de pagar peso alguno por este servicio. Pero la verdad que con la nueva reforma que se hizo, la gran reforma del año 96, por ahí fue, ¿no es cierto?, de la ley de rentas municipales, bueno, incorporó el derecho como un ingreso, el derecho a aseo como un ingreso municipal, en la cual todos los usuarios tienen la obligación de pagar este derecho al municipio. Obviamente que la misma ley estableció ciertas excepciones para el cobro de este derecho. ¿Y qué tipo de excepciones consideró, no es cierto? Bueno, la misma ley estableció que todos aquellos bienes raíces, bienes inmuebles, con un valor fiscal igual o inferior a 200, no sé, me acuerdo, son 250 unidades tributarias mensuales, ¿ya? O 225, pero bueno, está establecido en la ley. Quedan exentos del pago del derecho a aseo, ¿ya? Pero, ¿no es cierto?, desde ese monto hacia arriba, obviamente que están obligados a pagar el derecho a aseo. Con la única diferencia que establece la ley y que es de lógica aplicación, tiene que ver con que quienes tienen que pagar los derechos de aseo son todos aquellos usuarios de los cuales se les presta el servicio. Ojo con eso, ¿ya? No se les cobra el derecho a aseo a aquella entidad, aquel sector en el cual no hay servicio de recolección de basura, ¿ya? Eso también es importante. También, ¿no es cierto?, automáticamente, cuando se determina la tarifa en su oportunidad, ¿no es cierto?, se incorporan en el cobro del derecho a aseo en las papeletas de las construcciones de bienes raíces, ¿ya? Por lo tanto, todas las propiedades que están afectas a la contribución territorial, esto quiere decir al impuesto territorial o a las contribuciones de bienes raíces, automáticamente queda afecto
al servicio, al cobro del derecho de aseo, ¿cierto? Pero hay un rango de propiedades o de habitantes, de usuarios, que quedan, ¿no es cierto?, sobre las 200 y tantas unidades tributarias mensuales, pero quedan bajo, ¿no es cierto?, el monto que está afecto a contribuciones de bienes raíces. Por lo tanto, ese tramo de contribuyente es de responsabilidad municipal hacer el cobro directo, ¿ya? Por lo tanto, el resto de contribuyentes que están afectos a la contribución territorial automáticamente se les carga en su papeleta del derecho a aseo, se les carga la tarifa que corresponde pagar en cada uno de los trimestres, ¿ya? Ahora, ¿dónde está el trabajo municipal? El trabajo municipal respecto al cobro del derecho a aseo está en todas aquellas propiedades que superan las 200 y tantas unidades tributarias mensuales que estipula la ley, hasta el monto, ¿no es cierto?, que estipula la ley del cobro de contribuciones de bienes raíces. Todo ese usuario, ¿no es cierto?, es de responsabilidad del municipio efectuar las cobranzas del derecho a aseo. Pero dentro de ello, ¿no es cierto?, también la normativa establece que el municipio, a través de las ordenanzas locales, ¿no es cierto?, puede establecer ciertos criterios respecto de aquellos bienes inmuebles, ¿no es cierto?, que están obligados a pagar el derecho a aseo, y que lo tienen que pagar directamente el municipio, puede establecer algún tipo de, entre comillas, ¿no es cierto?, voy a hablar algo, discriminación respecto al pago del derecho a aseo. Y ahí los municipios han establecido ciertas variables, las cuales algunos contribuyentes, algunos usuarios, ¿no es cierto?, quedan exentos del pago del derecho a aseo, ¿ya? Pero en definitiva, ¿no es cierto?, es una responsabilidad de cada usuario el pago del derecho, ¿ya? Por eso existen mucha morosidad respecto al derecho a aseo. ¿Por qué? Porque todavía está internalizado, ¿no es cierto?, en los usuarios, que es responsabilidad del municipio, ¿ya? Yo no sé si algunos municipios recibieron alguna solicitud a través de la página de transparencia. Hubo unas empresas que pidieron, ¿no es cierto?, información respecto de los ingresos por percibir de los derechos a aseo. ¿Hay alguna comuna que le llegó esa solicitud de información? ¿No? Bueno, hay algunas comunas, ¿no es cierto?, que les llegó esa solicitud de información, en la cual en su oportunidad se entregó esa información. Se entregaron listados con, ¿no es cierto?, contribuyentes que estaban en estado de morosidad respecto a los derechos a aseo. Bueno, nunca se supo al principio para qué era esa información que pedían, ¿ya? Pero después se percataron de que correspondía a empresas que se dedican a la cobranza, ¿no es cierto?, y que se dedican a hacer gestiones de prescripción del pago de derecho, ¿ya? Y presentaron, ¿no es cierto?, las demandas en los tribunales de justicia para alegar la prescripción de los derechos por el cobro de derechos a aseo. Bueno, y de hecho han surgido varios juicios y resoluciones en la cual han decretado la prescripción de cierta parte de la deuda del derecho, pero también se han establecido aquellos periodos que no están prescritos y que han debido pagarse. En el fondo, en cierta medida, ¿no es cierto?, es como un poco también, depurar un poco el nivel de deuda que existe por ese concepto. Yo no sé si hay algún municipio que le haya tocado ese proceso, que lo comentemos. Hay municipios en los cuales les han alegado a través de los tribunales la prescripción del cobro del derecho a aseo. Nosotros no, por lo menos. ¿Qué otra comuna está conectado? ¿Alguna comuna que cobra el derecho? Parece que no hay ninguna. ¿Ya? Profesor, Sí, dígame. disculpe, una consulta con respecto a lo mismo, la prescripción de la deuda, ¿no es el Consejo Municipal que después de ciertos años prescribe la deuda? ¿O igual tiene que ir a tribunales cuando es un tema por Igual, derecho? quien alega la prescripción, quien resuelve la prescripción son los tribunales. Ahora, lo que yo puedo hacer con el Consejo Municipal, ¿no es cierto?, yo puedo descargar
de la contabilidad, ¿no es cierto?, aquellos morosos, ¿ya?, que han superado los 5 años. Pero eso no quita que el municipio pierda, ¿no es cierto?, la oportunidad de seguir cobrando esos ingresos. Ojo, la prescripción se alega y la determina un tribunal. Pero para los efectos contables administrativos, ¿no es cierto?, ahí en ese caso tenemos que contar con el acuerdo del Consejo Municipal, porque léanse bien ustedes el artículo del Decreto Ley 3063, ¿ya? Habla del descargo de la contabilidad, puedo rebajar de la contabilidad, ¿ya? Pero eso no quita, no dice ahí que el municipio deja definitivamente de cobrar esos derechos, ¿ya? Solo, ¿no es cierto?, puedo dejar de cobrarlo una vez que se haya decretado la prescripción de esos derechos respectivos, ¿ya? No sé si hay dudas, consultas. Yo sé que sí, dígame. No, está súper claro, profesor, su explicación, se agradece. Y también tengo una duda, no sé si aprovechar sus conocimientos. ¿Qué pasa con los sitios Eriazo? Si pasa el camión por afuera de un sitio Eriazo, ¿igual se le cobra el derecho de aseo? A ver, respecto a los sitios de Eriazo, ¿no es cierto? Bueno, ellos, aparte, ¿no es cierto?, de ser sitio de Eriazo, tienen una recarga en las construcciones, un porcentaje mayor, ¿ya? Cuando se trata de sitios eriazos que están en sectores urbanos, ¿ya? Y eso es un poco para poder incentivar a que se puedan hacer algún tipo de proyecto en esos terrenos, de verdad que al dueño, al contribuyente, entre comillas, ¿ya?, le duela el pagar una contribución por un terreno que lo pueda tener abandonado. ¿Te fijas? Ahora, respecto de un bien de los sitios erazos que no son generadores de residuos, no debiera existir cobranza de derecho de aseo, ¿ya? Porque acuérdense ustedes que el derecho se paga por el servicio efectivamente prestado, ¿ya? Por eso decía antes, hay sectores en alguna comuna en la cual no pasa el recolector de basura, por lo tanto, ¿no es cierto?, no le voy a cobrar basura, ¿ya? No le voy a cobrar la tarifa. Lo otro también, cuando yo determino la tarifa, ¿no es cierto?, ¿cómo la determino? Ahora, alguien que me explique cómo determinamos la tarifa ACE. ¿Cómo determinamos la tarifa de aseo, ¿no es cierto?, en cada una de las comunas? Profesor, Sí, nosotros dígame. en Coyipulli lo hace la colega del Departamento de Rentas, Ya, Matilde, y tomamos solo los costos directos, que son ya. los de la extracción de aseo, el barrido y la disposición en vertedero. Ojo, ahí hay un concepto, se lo voy a hacer al tiro. El barrido de calles no se considera para los efectos del costo de la tarifa de aseo, ¿ya? ¿Qué se considera para los efectos de determinar el costo, la tarifa de aseo? Los costos directos, ¿no es cierto?, los costos variables y los costos fijos, pero que están directamente relacionados con la extracción, ¿ya?, con el residuo. El barrido de calle no está considerado dentro del concepto de costo para determinar la tarifa de aseo, ¿ya? Solamente, ¿qué voy a considerar para determinar el costo de la tarifa? Los costos directos, ¿no es cierto? Y también voy a considerar los costos fijos y los costos variables, ¿ya? Y también, dentro del costo, también permite, ¿no es cierto?, que se incluyan todos aquellos costos administrativos para poder procesar el sistema de cobro del derecho a aseo. Como por ejemplo, el personal que está destinado a todo el proceso administrativo de la cobranza, ¿cierto? También el departamento que esté a cargo del proceso de fiscalización, de verificación, ¿no es cierto?, del servicio de aseo, ¿ya?, también forma parte del costo para poder determinar la tarifa, ¿ya? De hecho, también en algunos casos, cuando existe el Departamento de Medio Ambiente e Inspección, el director del Medio Ambiente también parte de su sueldo, parte de su remuneración, dependiendo del tiempo que tiene para el proceso del aseo de la comuna, destinar parte de esa remuneración también forma parte del costo. Hay un micrófono abierto.
Hay un micrófono abierto. Profesor, parece que es como detrás suyo que se escucha ruido ambiente, ¿no? No, no, de otro micrófono parece. Estoy mirando y no veo nada. Están todos cerrados. Ya, seguimos entonces. Ya, entonces es importante, ¿no es cierto?, cuando se determina la tarifa de aseo, considerar todos estos aspectos, porque de igual forma, si consideramos un costo que no corresponde, la tarifa de aseo va a estar distorsionada, ¿ya? No va a corresponder a la tarifa real que corresponde a la comuna. Ahora, hay toda una metodología que parece, no sé si en este grupo yo les entregué un tip respecto de un decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo respecto de cómo se determina la tarifa de aseo comunal. No sé, parece que a ustedes les di un decreto supremo. ¿Alguien que me conteste? ¿Fue en este grupo, parece o no? No, profesor. ¿No? No, Mira, no. yo les voy a dar como información para que ustedes lo vean, lo lean, si es compatible con lo que ustedes hacen, qué sé yo. A lo mejor es lo mismo, pero se los voy a dar para que ustedes lo anoten. Esperen un segundito. Anoten, mire, es el decreto 69 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, ¿ya? Que fue publicado el 22 de mayo del 2006. Fue promulgado el 14 de febrero del 2006. ¿Ya? Y es un reglamento, aprueba el reglamento que contiene las condiciones generales para la fijación de la tarifa de aseo que las municipalidades cobrarán por el servicio de extracción usual y ordinaria de residuos sólidos domiciliarios, ¿ya? Y acá sale toda la normativa, ¿ya?, que considera, entre otras cosas, ¿no es cierto?, como usuario, a todo aquel, ¿no es cierto?, que genere basura equivalente a 60 litros de basura, ¿ya? Bueno, sale todo un proceso ahí, sale también que podemos establecer tarifas diferenciadas, ¿ya?, respecto a ciertos sectores, en la cual, por ejemplo, si el camión pasa con mayor frecuencia, ¿ya?, obviamente que la tarifa va a ser diferente para ciertos sectores. Ahí la misma normativa también establece que podemos determinar tarifas diferenciadas para ciertos sectores, ¿ya? Y la tarifa de aseo, ¿no es cierto?, se determina por un periodo de 3 años. Así lo establece el decreto ley 1063 del año 79, ¿ya? La tarifa no es anual, o sea, obviamente que la aplicación es anual, pero la determinación de la tarifa es hacia 3 años. Y la tarifa se determina y expresa en unidades tributarias mensuales, ¿ya? Y toda la determinación de la tarifa es en base a UTMs, ¿ya? Los costos, ¿no es cierto?, hay que traducirlos a UTM, ¿no es cierto? Y de esa manera puedo determinar, ¿no es cierto?, la tarifa de aseo. En esta misma normativa, en el decreto 69 del Ministerio de Economía, aparece todo el procedimiento, cómo determinar la tarifa, ¿ya? ¿Qué conceptos de costo consideran? Los costos fijos, los costos variables, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se considera por costo fijo? ¿Qué se considera por costo variable? ¿No es cierto? De hecho, están incluidos para aquellos municipios que han invertido en equipamiento, también hay una parte que debe considerarse como formar parte del costo, ¿no es cierto?, de la tarifa del derecho a aseo, ¿ya? Ahí les va a salir completamente la información de cómo se determina esta tarifa de aseo. Ahora, por eso es importante, ¿no es cierto?, hacer acciones de cobranza, mantener informado al contribuyente de los periodos de pago, como también mantener informado
y fiscalizar los periodos de morosidad que tiene cada uno de los contribuyentes. Ahora, hay una metodología que se ha dado en forma natural y digamos, en forma periódica, que tiene que ver cuando las propiedades se venden, ¿ya? Y uno de los requisitos, obviamente, porque está considerado así, es de que el pago de la tarifa SEO esté al día. Han habido municipios en los cuales hay contribuyentes, ¿no es cierto?, que van a vender sus propiedades y les aparece una deuda sideral por concepto de derecho a aseo. Ese derecho a aseo tiene que quedar cancelado porque el derecho a aseo es considerado como cualquier otro servicio, como el servicio telefónico, el agua, la luz, el teléfono, etc. ¿Ya? Que cuando una persona le compra a otro un bien raíz, obviamente tienen que acreditarse que todos esos servicios están pagados y están al día. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta, duda? ¿No? Ya, seguimos. Dice, en el caso de los derechos reconocidos como ingresos por percibir, la municipalidad debe tener en cuenta la normativa que rige el castigo de los créditos incobrables. Acá está, lo que comentamos antes. Especialmente lo consignado en el artículo 66 del Decreto Ley 3063 del año 70, sobre rentas municipalidades que facultan las municipalidades para que una vez, dice, agotado todos los medios de cobro de toda clase de créditos, previa certificación del secretario municipal, mediante decreto alcaldicio emitido con acuerdo del Consejo, los declaren incobrables y los castiguen de la contabilidad. Dice castigado de la contabilidad, pero en ningún caso dice que el municipio pierde la tutela o el hecho de seguir cobrando estos derechos, una vez transcurrido a lo menos 5 años desde que se hicieron exigibles. Aquí lo que está facultando esta normativa es de que aquellos ingresos que ya es imposible efectuar la cobranza, que se decreten incobrables y se castiguen de la contabilidad, ¿ya? O sea, lo voy a rebajar de la contabilidad, pero eso no quita que yo pueda seguir, ¿no es cierto?, efectuando cobranza respecto de esos valores. ¿Ya? ¿Alguna consulta? ¿Duda? ¿Qué tenemos acá? Dice, uso de cuentas que indica. Dice, las cuentas correspondientes a los subgrupos 113, 114, 116, 214 y 216, que reflejan variaciones de disponibilidades que transitorias o permanentemente no afectan el presupuesto al momento de generarse, solo deberán utilizarse cuando la normativa legal, las instrucciones o las autorizaciones específicas emitidas por el organismo contralor así lo determinen, debiendo ser regularizados los saldos provenientes de año anterior cuando ya no se cumplan las condiciones que originalmente determinaron el tratamiento extrapresupuestario, ¿cierto? Tenemos también la invariabilidad de los saldos iniciales. Los saldos finales determinados al término del ejercicio año 20 en cada una de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio deben mantenerse invariables al inicio del ejercicio contable 2021. Por tanto, no procede modificarlos directamente al momento de efectuar la apertura del nuevo ejercicio, salvo en los casos señalados en el oficio 36796 del año 2020, que imparte instrucción al sector municipal sobre saldos iniciales y ajustes de primera adopción para el ejercicio contable 2020. Bueno, eso ya todos los municipios tengo entendido que lo hicieron y que están ya funcionando en forma normal. ¿Cómo incorporamos activos en bienes de uso? ¿Ya? Dice, las adquisiciones de bienes efectuadas a partir del 1 de enero del 2013 han debido reconocerse como bienes de uso siempre que su costo de adquisición individual sea igual o superior a 8 UTL, por lo que las compras bajo este límite se debieron contabilizar en cuentas de gasto patrimonial, situación que también deberá cumplirse en las adquisiciones que se realicen durante el ejercicio contable 2020. Bueno, aquí fue una de las grandes modificaciones también que se establecieron respecto a los registros contables, al señalar que, ¿no es cierto?, a partir del año 2013, todos los bienes adquiridos que tuvieran un valor igual o superior a 3 unidades tributarias mensuales, ¿no es cierto?, debían activarse. Hasta antes del 2013, ¿cuál era la normativa? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tipo de bienes se activaban en esa época?
Me parece que eran como 50 UTM. Eran 50 unidades tributarias mensuales, ¿se acuerdan? En el año, antes del 2013, ¿no es cierto?, para poder activar y registrar contablemente los bienes, estos tenían que tener un valor de 50 unidades tributarias mensuales. Eso estamos hablando de algo así como de 2 millones y tanto, digamos, a valor actual. ¿Ya? Por lo tanto, había muchas partidas, muchos bienes que no quedaban dentro de ese rango. ¿Ya? Por lo tanto, cuando se empezaron a incorporar, ¿no es cierto?, bienes de uso, bueno, igual ha sido un trabajo más complejo y una mayor carga de trabajo. ¿Por qué? Porque de igual forma ya hay que, a contar del 2013, ¿no es cierto?, se establece que bienes con un menor valor al 50 UTM, ¿no es cierto?, igual había que activarlo, ¿ya? Y todos aquellos valores inferiores a 3 UTM, obviamente, debían registrarse como gastos patrimoniales, ¿ya? Dice situación que también deberá cumplirse en las adquisiciones que se realicen durante el ejercicio contable 2021. Todos aquellos bienes que sean inferiores a las 3 UTM, ¿no es cierto?, van a ser registrados como gastos patrimoniales. Sin perjuicio, que se trata de bienes, ¿no es cierto?, el municipio no puede perder el control de ello y tendrá que habilitar el inventario administrativo para su control. Dice que tratándose de aquellas adquisiciones que comprendan un grupo de bienes muebles de la misma especie, maquinarias, equipo de oficina, muebles en serie y herramientas definidas para la depreciación de los bienes de uso, de acuerdo a la resolución 3, se podrá, dice, considerar para los efectos de la determinación del costo igual o superior a 3 UTM el valor total de cada adquisición correspondiente al grupo de bienes de que se trate, grupo homogéneo de incorporación, ¿ya? Debiendo incorporarse al control contable como un solo bien. Respecto del control físico, este deberá mantenerse en forma individual por cada uno de los bienes. Si se decide aplicar grupo homogéneo, se debe comunicar a la Contraloría General de la República con la documentación sustentable, ¿cierto? Entonces aquí también hay un criterio, ¿ya? Y esto lo tiene que resolver cada municipio, ¿no?, y de acuerdo a su condición, de acuerdo a sus características, ¿ya? ¿Por qué? Porque después, cuando elaboremos los informes contables, todas estas situaciones tenemos que revelarlas, ¿ah? Tenemos que informarla, decir que, ¿no es cierto?, que se ha adoptado el criterio de incorporación de bienes, digamos, y se han activado bienes, todos aquellos en términos homogéneos, ¿no es cierto?, de acuerdo al grupo homogéneo, no en forma individual, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, es un tema que hay que resolverlo a nivel de cada municipio y tiene que dejar establecido en la normativa interna, como también en la información que se le debe dar a la Contraloría General de la República. No sé si Profesor, dígame. disculpe que lo interrumpa, un pequeño paréntesis se puede decir, cuando usted habla respecto al control físico, como nosotros tenemos el programa SMC del programa de inventario. ¿Ya? Ya, pero siempre he tenido la duda yo, ¿el inventario solamente se refiere a unidades? Es que aquí hay que distinguir dos inventarios, ¿ya? Desgraciadamente está concebido así. Tenemos un inventario administrativo, que es el que controla físicamente los bienes. Y tenemos otro inventario que es contable, ¿ya? ¿Sí? Contable va, digamos, lo tenemos separado por grupo, pero dentro del inventario administrativo está incorporado en lo que es bienes que no están inventariados contablemente, como también los bienes que están inventariados contablemente. Y de esa manera nosotros ejercemos el control físico de los bienes, ¿ya? Y el control físico de los bienes viene aparejado con todo el resto del proceso, ¿ya? En la cual, ¿no es cierto?, en cada dependencia tiene que existir una plancheta con los bienes que guarnecen cada una de las dependencias, ¿ya? Independiente que sean, ¿no es cierto?, inventariados contablemente o que sean inventariados administrativamente, ¿ya? Profesor, mi consulta va ante una visita de Contraloría, supongamos, y
le pregunta a la persona encargada de inventario, emítame un listado de los bienes, no sé, po, bienes muebles, o sea, ¿Ya? de algún tipo de bien, no sé. ¿Ya? Y los informes que arroje, supongamos, el programa de inventario solamente tiene que ir la parte de unidades, no con un valor de adquisición o algo parecido. Que depende, po. Depende del el tipo de detalle que le pida, ¿ya? Ahora, obviamente que los inventarios yo tengo que tenerlo en forma, primero que nada, clasificada por grupo de bienes, y por otro lado también lo tengo que tener clasificado también por unidades. Por ejemplo, yo no puedo decir computadores y colocar 20 computadores. Yo tengo que colocar computadores en forma detallada, digamos, para cada uno de los bienes. ¿Ya? Yo no puedo, lo único que se habla acá, si lo estamos homologando con lo que yo le estoy planteando, tiene que ver con la homologación, ¿no es cierto?, de grupos de bienes, ¿ya? Que a lo mejor en forma independiente, ¿no es cierto?, puede significar que su valor sea menor de las 3 UTM, como por ejemplo las sillas, es el típico caso de las sillas. Si yo compro 500 sillas, ¿no es cierto?, para un salón, ¿ya? Y las 500 sillas me valen 2 millones de pesos. Bueno, tengo dos alternativas. O las registro individualmente, ¿ya? Porque cada silla no me va a costar más de... ¿Cuántos son 3 UTM? Estamos hablando de 160.000 pesos más o menos. Quizá a lo mejor cada silla no me vale más allá de 160.000 pesos. Por lo tanto, tengo la posibilidad de no contabilizarlo, pero sí llevar el control físico individual de cada silla. Pero para los efectos contables puedo llevarla, ¿no es cierto?, contabilizarla y activar ese grupo de sillas, pero por el monto total, no por el monto individual. ¿Ya? Por eso habla acá de grupo homogéneo de incorporación. Y para ese efecto voy a considerar las mismas normativas general como que si fuera un solo bien. ¿Ya? Esa es la alternativa que da el sistema. Profesor, Dígame. mi consulta fuera de este ejemplo también va en el aspecto general. Supongamos en el programa de inventario, no sé, no respecto al grupo homogéneo, sino que el programa de inventario total. Ahí la persona está obligada, supongamos, un computador ya y las características, todo Sí. eso, pero no está obligado a colocarle el precio de adquisición o algo así. No, porque se supone que todos aquellos bienes inferiores a 3 UTM vamos a llevar el control físico. ¿Cuáles van a tener valor, digamos? Son todos aquellos que están contablemente registrados en el sistema contable. ¿Ya? Se supone que todos aquellos bienes que solamente tienen control físico es porque su valor en algún momento, ¿no es cierto?, fue inferior a 3 unidades tributarias mensuales. Y que en su momento no fueron activados, sino que fueron tirados a gastos patrimoniales. Pero no significa que el hecho de que se haya comprado bajo esa modalidad, esos bienes no queden controlados en forma eficiente por parte del municipio. ¿Ya? Sí, pero, profesor, como son los bienes que superan las 3 UTM, ¿Ya? obviamente que se van a registrar contablemente, eso es obvio. Sí, por supuesto. Pero en el programa de inventario ahí también se van a registrar, pero solamente físicamente, o sea, unidades. Exacto, unidades. No voy a registrar yo valores. Obviamente que va a Ya, ser por unidades y va a quedar explicitado el detalle porque tengo que identificarlo. ¿Ah? Y lo más probable ya. es que en este inventario va a aparecer dónde está asignado ese bien para poder ejercer el control físico de los bienes. Y que tiene que ser coincidente, ¿no es cierto?, con la plancheta que aparece en cada una de las dependencias. Esto es todo un engranaje de información. ¿Ya? Que yo la puedo consolidar, ¿no es cierto? Bueno, ahí puedo hacer 1000 cosas para ello. ¿Ya? Ya, seguimos. Bueno, aquí está lo que yo les explicaba adelante. Registros auxiliares de activos y pasivos. Los municipios deben cautelar que los registros auxiliares de los subgrupos de activos y pasivos, tales como cuentas por cobrar, existencia, bienes de uso depreciable, bienes de uso no depreciable, costos de inversión y cuentas por pagar, sean consistentes con los saldos contables respectivos.
siempre se da el caso, y aquí yo diría que ampliaría más todavía esto, tiene que ver también, ¿no es cierto?, con las disponibilidades, que también han habido algunos conflictos, algunos problemas de algunos municipios en los cuales los registros contables, ¿no es cierto?, no conversan especialmente con lo que es la conciliación bancaria, ¿ya? Cuando yo hago la conciliación bancaria es para cerciorar de que el saldo que tengo en el banco es el mismo saldo que tengo registrado en la contabilidad, ¿ya? Ahora, si no me cuadra, ¿qué tengo que hacer en esos casos? ¿Por qué puede no cuadrar la conciliación bancaria con el registro contable en la cuenta banco? ¿Cuáles podrían ser las razones? Sí, dígame. Que todavía, por ejemplo, no existan depósitos en poder del cajero. Ya, perfecto, ya. Bueno, hay muchos problemas que han tenido los municipios, especialmente cómo se generan los depósitos directos o las transferencias, en las cuales en algunos casos se desconoce el origen de sus ingresos. No sé si les ha pasado a algunos municipios. Ahí comentemos. Profesor, Sí, dígame. por lo general en las conciliaciones es súper común que aparezcan depósitos directos que todavía no han sido ingresados a la contabilidad. Correcto. Bueno, esa es una de las formas. Lo otro también, transferencias o depósitos directos en las cuales se desconoce el origen también, ¿ya? Por lo tanto, no puedo contabilizarlo porque podría ser un aporte fiscal, ¿no es cierto? Puede ser el pago hasta de una patente municipal. Mientras no tenga claridad respecto de dónde imputar, ¿no es cierto?, esos ingresos, obviamente que me van a aparecer como depósitos, podría llamarlos depósitos en tránsito o depósitos por aclarar, ¿cierto? Pero que en definitiva igual tengo que cuadrar el saldo de disponibilidades del banco conjuntamente con el saldo que me arroja la contabilidad, ¿ya? Profesor, por lo general los otros como problema, entre comillas, que surgen también son los cheques protestados o cheques Bueno, caducados. Bueno, en este caso, es por eso que, ¿no es cierto?, cuando se elabora la conciliación bancaria, por un lado es para determinar, por un lado, los cheques que están caducados, que ya no nos van a cobrar, ¿ya? Y también los cheques que han sido, o los ingresos, o los depósitos que han sido provenientes de cheque protestado, que en alguna manera, ¿no es cierto?, me disminuyen las disponibilidades. En el otro caso, ¿no es cierto?, me aumentan, ¿no es cierto?, las disponibilidades. Dependiendo de la situación, es el movimiento de fondo que se genera. Ahora, respecto de los cheques protestados, producto del pago de algunos impuestos o derechos, ¿ya? Hay una normativa muy antigua por ahí que cuando se pagan con cheques protestados, una patente, por ejemplo, queda sin efecto el pago. Se considera como que si nunca se hubiese pagado, ¿ya? Y por ejemplo, hay que tener cuidado ahí respecto de las patentes de alcoholes limitadas, ¿ya? En las cuales pudiesen pagarnos con algún cheque que resulte protestado, ¿no es cierto? En ese caso, yo les aconsejo que a medida que lleguen los cheques protestados por falta de fondo, por lo que sea, pasarlos directamente, vía oficio, con un documento oficial, a la dirección jurídica. ¿Para qué? Para que proceda a hacer los procesos de cobranza judicial. Y a su vez también verificar si parte de su ingreso corresponde a alguna patente de alcoholes limitada, ¿no es cierto?, proceder de inmediato a su clausura y a su eliminación, de acuerdo a las normativas legales, ¿cierto? ¿No es cierto?, que determina que todas aquellas patentes de alcoholes limitadas que no son pagadas dentro de los plazos legales, ¿no es cierto?, se deben caducar por el solo Ministerio de la Ley, ¿ya? Ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Y ser súper cuidadoso en ese sentido, especialmente los municipios que hoy en día pueden hacer todos los pagos vía en línea, ¿no es cierto? Claro, se reciben los depósitos, pero desconocemos el origen de esos pagos, ¿ya? Profesor, Dígame. ¿puedo hacer una consulta ahí? De repente me llama la atención a mí, me salí un poquito ahora de esto, de los cheques caducados que caducan a los 60 o 90 días, dependiendo de la plaza. Sí, Uno los correcto. caduca, pero al final igual llega la gente a cobrar y hay que girárselos de nuevo porque o sea,
realmente prescriben legalmente la obligación después de 5 años. Claro, pero hay un periodo, no es prescripción, sino que de vigencia del cheque, digamos, ¿Sí? son 60, No, pero 90, corresponde. no, me refiero a que después de 5 años ahí recién prescribe la deuda que tenga el municipio con Por eso que la tienen, persona. por eso que tienen que llevarse, acá dice, registros auxiliares respecto de estos hechos, ¿ya? Mientras no me cobren, ¿no es cierto? Mientras no hagan, no hay ninguna gestión respecto a esos cheques van a aparecer ahí como cheques, ¿no es cierto?, caducados. Y voy a tener que esperar que pasen los 5 años. ¿Para qué? Para considerarlos como un ingreso municipal. ¿Ya? Se transforman en ingreso municipal todos aquellos cheques caducados que han prescrito el periodo de cobranza. Ahora, pudiese aparecerme un proveedor cobrándome esos cheques, pero transcurridos los 5 años nosotros no tenemos la obligación de pagarlo, ¿ya? Nos tenemos que negar. Hay dictámenes de la Contraloría en ese sentido y nos negamos al pago de eso porque está prescrito. Ya no existe la obligación de pago, ¿ya? Ya perdió los efectos jurídicos para poder cumplir con esa obligación por el tiempo, ¿ya? Eso respecto de los... Profesor, Sí, dígame. una consulta. ¿Qué pasa con los cheques que están caducados por concepto de pago de permiso de circulación a tercero? Nosotros no los tenemos físicamente. ¿Cómo lo ingresamos al sistema? ¿Tenemos que recuperarlo? A ver, ¿cuáles cheques que nos pagan los permisos de circulación, cierto? No, que nosotros pagamos permiso de circulación a tercero, lo enviamos a otras municipalidades y no lo han ¿Ya? cobrado. Bueno, tienen el mismo tratamiento. El Pero si cheque, no lo tenemos físicamente, ¿lo ingresamos como cheques caducados? obvio, si pasó, ¿y cómo lo acredito eso? Con la cartola bancaria. Por eso tengo que hacer mes a mes la conciliación bancaria y tengo que dejar establecido, ¿no es cierto?, el número del cheque, el monto del cheque, la fecha de emisión del cheque, el proveedor. Debo dejar registrado todos esos antecedentes y si sigue apareciendo, ¿no es cierto?, como cheque caducado, ¿no es cierto?, voy a tener que esperar los 5 años para poder sacarlos de cheques caducados y transformarlo en un ingreso municipal. Ya. ¿Ya? Ok, Tiene gracias. la misma mecanismo, ¿ya? Tiene el mismo mecanismo que la emisión de cualquier cheque. Digamos, si mandamos un cheque a una municipalidad por la recaudación de permisos de circulación de esa comuna y esa comuna nunca cobra el cheque, pasó el periodo de prescripción, ¿no es cierto?, los 5 años, automáticamente yo debiera transformarlo en un ingreso municipal. Y lo tengo que ejecutar presupuestariamente, es como que se produjera un ingreso más nomás dentro del presupuesto. ¿Ya? No sé si le queda clara la idea. Sí, profesor, gracias. ¿Ya? Ahora, respecto de los cheques, ¿no es cierto? No hay ninguna diferencia respecto de los tipos de proveedores o a quién le emito el cheque. El cheque está regido por una normativa general y esa normativa general la aplicamos nomás. ¿Ah? Ahora, si la municipalidad nos viniera a cobrar esos valores después de 5 años, la municipalidad que recaudó y mandó el cheque en su oportunidad, perfectamente, ¿no es cierto?, puede, o sea, debe negarse a entregar el valor respecto a su cheque porque el cheque ya está caducado. Bueno, aquí también tiene que ver, cuando habla de los activos pasivos, tales como, por ejemplo, las cuentas por cobrar. ¿Cuáles serían las cuentas por cobrar a nivel municipal? ¿Cuáles son las cuentas por cobrar que podemos distinguirlas dentro del sistema municipal? Obviamente que las patentes comerciales, ¿no es cierto?, los derechos de aseo, los derechos de construcción, ¿no es cierto?, dije los permisos de circulación, ¿ya?, los derechos varios, cualquier ingreso, ¿no es cierto?, municipal se constituye, cuando no están pagados, en cuentas por cobrar, ¿ya? Y para ello, ¿qué es lo que nos está diciendo este instructivo, esta sugerencia, esta forma, ¿no es cierto?, de registro auxiliar? Que yo tengo que tener registros auxiliares respecto de cada uno de estos conceptos para saber claramente
quiénes son los contribuyentes que me están debiendo, ¿ya? Para poder identificarlo y poder hacer las acciones de cobranza. O sea, en el fondo, tengo que habilitar registros auxiliares al sistema contable central. O sea, a mí no me basta, ¿no es cierto?, con registrar el cargo de patente, ¿no es cierto?, cobrarlo y que me saque el saldo y con eso me quedo tranquilo. No, ese saldo yo tengo que depurarlo, tengo que detallarlo, quiénes son los contribuyentes que me están debiendo. Y por eso que la normativa establece que, ¿no es cierto?, deben habilitarse registros auxiliares tanto de activos como pasivos. Los activos, ¿no es cierto?, están dados por las cuentas por cobrar, las existencias, los bienes de uso depreciable, los bienes de uso no depreciable, ¿no es cierto?, los costos de inversión. Y respecto de los pasivos, bueno, todos los costos de inversión, las cuentas por pagar, ¿ya? Que también, respecto a las cuentas por pagar, yo tengo que tener claridad cuáles son las cuentas que están pendientes de pago. Yo tengo que tener identificado, ¿no es cierto?, los proveedores a los cuales le estoy debiendo cuentas, ¿ya? Profesor, Dígame. una consulta: cuando usted habla de cuentas por cobrar, ¿se refiere a las 115? 115, obvio. ¿Ya? Ah, ya. A 115, ¿ah? Las patentes municipales, a los derechos de aseo, a los permisos de circulación, etc. ¿Ya? Todas esas son cuentas por cobrar. Acuérdense que se traspasan, cuando no son pagadas durante el ejercicio, se traspasan para el ejercicio siguiente como cuentas por cobrar. Y respecto de los gastos, se transforman en cuentas por pagar. Y ahí identificamos la deuda flotante. ¿Ya? Ah, ya. Es que como nombre cuentas por cobrar, también podrían haber, yo la estaba tomando como las 121. ¿Ya? Se llaman cuentas por cobrar, pero no, son las 115. Son las 115. Y ahí yo tengo que tener los registros auxiliares, ¿no es cierto?, respecto de cuál, quiénes son los que me están debiendo, ¿ya? ¿Qué impuestos me están debiendo y quiénes me están debiendo? Y lo mismo pasa con respecto a los gastos. Habilitar. Profesor, es que yo la 115 como que la reconozco más como deudores presupuestarios. Lo mismo, ¿ya? Ya. Acuérdense que ¿cómo cerramos las cuentas? Cerramos las cuentas por las cuentas presupuestarias. Contra la 121 y 221, 92, algo así. ¿Cómo se llaman? Por ejemplo, en el caso... De ahí no me acuerdo bien el nombre. ¿No es cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios? Son Cuentas por cobrar, están las cuentas por cobrar de ingresos presupuestarios y las cuentas por pagar de gastos presupuestarios. Exacto. Cuando hablamos de cuentas por cobrar, nosotros estamos hablando también de esas cuentas presupuestarias, y por el lado de las cuentas por pagar, estamos hablando también de las cuentas, ¿cierto?, las cuentas presupuestarias de gasto, ¿ya? Y acá, ¿no es cierto?, nos dice, obviamente, que toda esta información tiene que ser consistente con los saldos contables respectivos, o sea, con los saldos que nos arroje el balance de comprobación y de saldo, y tendrá que ser coincidente, ¿no es cierto?, con los saldos que nos aparecen en cada uno de los ítems y cuentas respectivas, ¿ya? En el caso de las patentes municipales, la sumatoria de todos los deudores en forma individual va a tener que ser igual a la suma del saldo que me represente los ingresos por percibir, ¿no es cierto?, correspondientes a las patentes municipales. Tiene que ser coincidente con los derechos de propaganda, por ejemplo, que me parezcan ingresos por percibir o cuentas por cobrar, ¿ya? Pero eso es súper relevante porque, porque esta es una parte que le da confianza y le da fiabilidad a los informes contables municipales, ¿ya? Seguimos. ¿Cuáles son los informes que deben ser emitidos? ¿Ya? Informes de presupuesto y sus modificaciones. Los municipios deben preparar los siguientes informes. Primero, el informe de presupuesto inicial, ¿cierto? Acuérdense que cuando iniciamos el ejercicio tenemos que cargar en el, ¿no es cierto?, en la plataforma de la Contraloría, tenemos que cargar el presupuesto inicial. ¿Y cómo lo cargamos? Lo cargamos, ¿no es cierto?, considerando la normativa contable. ¿Qué nos dice la normativa contable respecto del presupuesto? ¿Alguien que me comente?
¿Cómo subimos esta información a la plataforma de la Contraloría? ¿No es cierto? La subimos en forma detallada, ¿cierto? Pero en algunos casos, ¿no es cierto? La misma normativa de la parte presupuestaria nos indica que, ¿no es cierto?, el nivel de desagregación, hasta qué nivel de desagregación nosotros informamos presupuestariamente. Alguien que me conteste. Cuando informamos el presupuesto inicial, ¿hasta qué nivel de desagregación, ¿no es cierto?, estamos obligados por normativa a entregar esos niveles de información? ¿Alguien que me conteste? ¿Alguien del área? ¿Aló? Sí, ¿Aló? sí, Mira, realmente los informes oficiales que se dan en Contraloría se va a nivel 2. ya, eso que significa nivel 2. Suponte, a ver, agrupación 215, nivel 122 y nivel 205, que sería niveles oficiales que se le denomina. Correcto. O sea, ¿Mm? en el fondo tenemos que informar a nivel de, cuando hablamos presupuestariamente, a nivel de ítem, ¿ya? Y, claro. Tenemos el subtítulo, el ítem, ¿ya? Tenemos la nomenclatura corriente, que tiene cada cuenta, que es la 215 o la, ¿no es cierto?, o la 115, en el caso de los ingresos, y en el caso de los gastos, la 215. Pero la información presupuestaria correspondiente al presupuesto inicial, a la Contraloría y a la plataforma de la Contraloría, estamos entregando a nivel de ítem. Pero hay algunas excepciones. ¿Qué excepciones hay? Los casos de las transferencias y programas de inversión. Exacto. Respecto de las transferencias, ¿no es cierto?, tenemos que entregar el presupuesto inicial hasta el último nivel de desagregación, ¿cierto? Como también la identificación de cada uno de las, ¿no es cierto?, iniciativas de inversión o de los proyectos de inversión. ¿Ya? ¿Hay dudas respecto a esto? ¿Hay municipios que han tenido problemas con la incorporación del presupuesto inicial? Ya, pareciera que no. Solamente al principio de año hubo un problema, pero era al nivel de ellos que tuvieron que adaptar su sistema y se atrasó mucho más de lo que, como 10 días, aprox. Eso sí recuerdo. Estimado alumno, el profesor que acaba de quedar sin energía. Por lo tanto, nos vamos a break, el break de 45 minutos, regresamos a las 13. Gracias. ¿Qué le parece? Sí, Bien. gracias. Ya listo. Gracias. Ya. Nos vemos, gracias. Nos vemos, regresamos a las 13.